Hoy, en 40 minutos de RSE, trabajo, familia y responsabilidad social. La visión de la doctora Alicia Kirchner sobre estos ejes de las políticas sociales. ¿Cuáles son las mayores problemáticas del mundo laboral? La respuesta y la labor de la Organización Internacional del Trabajo y el enfoque sobre género y desigualdad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La creación de una red de práctica y promoción del trabajo decente desde el Estado. Responsabilidad social empresaria y trabajo decente. La visión de la doctora Alessandra Minichelli. Y la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. Trabajo, familia y responsabilidad social son los tres ejes principales de las políticas sociales en la Argentina. La ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, se refirió a estos pilares como base de su gestión en una reciente jornada sobre políticas sociales. ¿En dónde estamos hoy? ¿O dónde estábamos en el 2002, en el 2003, en el 2001? Estábamos en un caos. Estábamos en la Argentina, como dijo Néstor Kirchner, en la Argentina del derrumbe, con menos votos que desocupados. Empezamos a escribir una nueva historia, a escribir de manera colectiva. Cuando el eje de una política pública, de una política de Estado, es el hombre de carne y hueso, es la persona, la verdad que uno se coloca ante la vida de manera diferente. Esos comentarios que se hicieron en el diario La Nación, como decía Bernardo, hablan de un cambio en la política pública, pero habla de gasto social. Y nosotros no hablamos de gasto social. Hablamos de inversión social. Y es cierto que se incrementó el presupuesto. Pero es cierto también que eso está en las miles y familias que están en el territorio. Políticas que colocaron bisagra, que uno de los ejes es el trabajo. Porque como dice Cristina, nuestra presidenta, el mejor organizador social es el trabajo. Y la verdad que el trabajo ayuda en todo lo que es la redistribución de la riqueza. Yo recuerdo lo que era el impenetrable hasta que llegó un gobernador justicialista, que fue Capitanich, que pudo articular junto con la Nación otra política diferente. El impenetrable estaba allá, tirado, discriminado. Me acuerdo que yo había llegado con un centro integrador comunitario hasta la base. Lo demás era mundo de nadie. No sé cómo describírselos. En un paraje viven 16 familias, a los 20 kilómetros 16 o 20, a los 30, y así viven 8.000 familias en un territorio que es 200 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires. Pero al que nunca, y lo digo de esta manera porque es así, aunque suene desafiante, nunca nadie había llegado y llegó este gobierno nacional. Necesitamos en toda esa zona, por ejemplo, 8.000 viviendas. Llegamos a más de 4.000. Pero vamos a llegar. Lo que pasa es que cada vez que se hace una vivienda ahí, por ahí tenemos que cruzar algún río en balsa para poder llevar los materiales. Porque ninguna empresa va a hacer una casa ahí. Entonces, ¿cómo las hacemos? Con cooperativas. Y con los mismos destinatarios. Y es el Estado el que está. A ver si hablamos de toda esta realidad que se está cambiando. Planificación, control, eficacia. Un libro de la doctora Alessandra Minichelli. Una obra pionera en su género que trata de colaborar con la construcción del Estado. Eficacia. Ideas y tensiones para la articulación actual de políticas públicas y derecho administrativo. Publica Editorial Atlántida. ¿Cuáles son las problemáticas del ámbito del trabajo más extendidas en el mundo? ¿Cuál es, en ese marco, el alcance y la labor de la Organización Internacional del Trabajo?
Consultamos al director de la oficina de la OIT en la Argentina, Marcelo Castro Fox. Los objetivos de la organización es concientizar sobre todo a los componentes. Es la única agencia de Naciones Unidas que tiene una composición tripartita, es decir, representantes de los empleadores, representantes del mundo sindical y representantes de los gobiernos. La función es ayudar a estos tres sectores en el desarrollo de los convenios y compromisos que se asumen ante la OIT. Debe quedar claro que los compromisos los asume el gobierno, pero obviamente que los empresarios y los sindicatos tienen un rol de acompañamiento muy importante en lo que sea supervisar la aplicación de estos convenios, pero sobre todo ya tienen un rol activo y protagónico cuando se deben analizar qué tipo de instrumentos se deben adoptar, qué tipo de políticas hay que aconsejar para desarrollar dependiendo de las situaciones que se viven. Por ejemplo, en la actualidad, con motivo de la crisis que empezó en Estados Unidos, se extendió a Europa, vemos que la tasa de desempleo es bastante grave, pero sobre todo en el sector de los jóvenes. Entonces, por ejemplo, hay discusiones en el seno de las reuniones de la OIT en el cual los sindicatos, los empresarios, conjuntamente con los gobiernos, tratan de analizar la problemática y ver qué soluciones se pueden dar. Las principales problemáticas en el mundo laboral se pueden definir como todavía hay un problema de cohesión social. Hay muchas brechas en los ingresos, muchas inequidades en la mayoría de los países y yo creo que por eso uno de los desafíos es promover la igualdad de oportunidades. Hay grupos que se definen desde que nace la persona que van a tener muchas dificultades para ingresar al mercado laboral y si ingresan en tener una relación laboral, lo que califica la OIT de decente, es decir, con una protección social, con salarios dignos. Después, la cuestión de género, sigue existiendo una brecha salarial muy importante entre el hombre y la mujer. Para ubicarnos en la región está en un 70% prácticamente es lo que gana la mujer en comparación con lo que ganan los hombres. Yo creo que el tema del trabajo infantil, que todavía existe, el trabajo forzoso, la trata de personas, la situación de los migrantes. Es decir, la temática del OIT tiene 189 convenios hoy en día, así que imagínense que pasa no solo por derechos básicos a la no discriminación, sino también en que se respeten temas muy técnicos como es manipulación de sustancias peligrosas. Así que es variado el trabajo, hay mucho por seguir haciendo. La igualdad entre mujeres y hombres es vital para el desarrollo de las personas y es parte del ejercicio de los derechos humanos. Así lo entiende el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que incorpora este enfoque en forma transversal en sus iniciativas. Consultamos a Andrea Balzano, analista de género del PNUD, sobre las inequidades, en muchos casos profundas, que aún persisten en el mundo laboral. Cuando hablamos de estas desigualdades las llamamos brechas de desigualdad que se pueden ver a nivel regional en América Latina en distintos puntos. La primera tiene que ver con la tasa de actividad. Si bien en los últimos 20 años las mujeres han ingresado masivamente al mercado laboral, todavía son menos las mujeres, menos que los hombres, que o trabajan o buscan activamente trabajo. Esto se llama la tasa de actividad, todavía es menor. En América Latina, en el caso de las mujeres está en el promedio del 50% y en los hombres está en un promedio del 75%. La segunda brecha de desigualdad que podemos identificar tiene que ver con las tasas de desocupación y de subempleo, que todavía son un poquito más altas para mujeres que para hombres. Otro de los puntos tiene que ver con la cantidad de horas trabajadas, pero teniendo en cuenta las horas trabajadas en empleos no remunerados. Porque si bien ha crecido, las mujeres han ingresado masivamente al mercado laboral y ha crecido su participación y su jornada laboral rentada, no ha disminuido la carga de trabajo no remunerada en su casa. Y en los hombres se mantiene más o menos estable. En general suele ser el doble para las mujeres que para los hombres la jornada laboral. Otro tema, o otra brecha de desigualdad, tiene que ver con los salarios. Por el mismo tipo de trabajo, las estadísticas muestran, tanto en el mundo como en Argentina, que las mujeres cobran menos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de trabajo decente? Lo define la doctora Alessandra Minichelli, presidenta de la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social.
Trabajo decente nosotros lo definimos y lo estamos definiendo ahora sistemáticamente porque estamos colectándolo en un diccionario también, como aquel que presupone o establece umbrales mínimos de actuación del trabajador, de desempeño del trabajador, por debajo de las cuales hay afectación o hay impacto sobre los derechos humanos. Así que todo aquello que de alguna forma, mediante trabajo formal o informal, vulnere, ataque o menoscabe los derechos del trabajador, no es trabajo decente. La mayoría de las acciones que se pueden desarrollar vinculadas al trabajo decente van de la mano o van acompañadas de lo que se conoce como exclusión laboral o exclusión social y del gran flagelo mundial y regional que es la pobreza. Todas las acciones que se puedan desarrollar para mejorar el trabajo tienen que ver muchas de ellas con la capacitación laboral del trabajador. Poner en valor, darle formación, crearlo en oficios, hacerlo valioso desde ese lugar es siempre el plus que nosotros pretendemos con acciones de responsabilidad social vinculadas a lo laboral, ¿no? Porque la exigencia del mínimo ya sabemos que es una exigencia legal y no es responsabilidad social, pero el plus, el generarle capacitación, el darle la posibilidad de otras oportunidades, el darle la posibilidad de demostrar su talento individual, su potencialidad, su creatividad, es todo lo que acompaña o define a una acción socialmente responsable. En ese marco también todas las acciones que tiendan a fortalecerlo a él también como persona, independientemente de la capacitación en oficios, darle la formación personal que necesite como iniciativa propia, también son acciones de responsabilidad social que nosotros vemos posibles de plantear. Y en ese camino, cuando el trabajador identifica la forma de desarrollar un talento propio o alguna habilidad, también buscar la forma con acciones de responsabilidad social de apuntalarlo. Con esto me estoy refiriendo concretamente a todo el esquema de otorgamiento de microcréditos. Es muy difícil para el trabajador dar el salto a poder generar su propia actividad laboral y entonces por ahí si el empresario, si los bancos, si varios grupos o varias organizaciones se dedican a otorgarle microcrédito, él ya identifica que tiene talentos propios para hacer algún desarrollo propio, ser un pequeño emprendedor y hasta incluso desde una acción de responsabilidad social incorporarse a la cadena de valor como proveedor de una gran empresa. Ya salió Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Alberto Barbieri, nuevo rector de la UBA, mirada renovada e impronta en la responsabilidad social. Además, objetivos del milenio, innovación e inversión frente a enfermedades olvidadas, auditorías y transparencias, tendencias en Argentina y el mundo, la columna del doctor Bernardo Klicksberg y, como siempre, noticias internacionales, investigación y la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com, recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de FORS. Continuamos escuchando a la ministra Alicia Kirchner sobre los ejes de las políticas sociales, trabajo, familia y responsabilidad social. La verdad que nosotros hemos conquistado derechos humanos y derechos sociales. Y en esa conquista se vuelca en todas las acciones del Gobierno Nacional y en lo que respecta a políticas públicas sociales, pasar de 180.000 pensiones a 1.350.000 de personas que tenían derecho pero que no se los daban. Eso incrementó el presupuesto. Incrementa el presupuesto también el pensar en los miles y miles de argentinos que no habían terminado su escuela primaria o su escuela secundaria. Las cooperativas con las que estamos trabajando y promoviendo hoy son cooperativas como esas que se iniciaron hace décadas de ayuda, de organización, vinculantes. Y quería, siguiendo con esto de la educación, por ejemplo, en el programa de ingreso social con trabajo, que es uno de los que forma parte de Argentina Trabaja, invitamos a estudiar a los cooperativistas, a los que no tenían terminado sus estudios primarios y secundarios. Se inscribieron 200.000. 4.000 ya están en la universidad. Díganme si esto no es sumamente auspicioso, y la mayoría son jóvenes.
un chico en uno de los actos me dice, ténganlo en cuenta, yo soy del programa de ingreso social con trabajo y ya soy abogado. Me hace temblar estas cosas, ¿no? Porque entonces, cuando Néstor decía hay que abrir las avenidas de la patria, y yo creo que las avenidas de la patria son el dar trabajo, el levantar la autoestima, el sentir la identidad argentina, el estudiar, el conectar igualdad, el tener tu casa propia, tener la asignación universal. Y dentro de lo que es Argentina Trabaja tenemos polos productivos de muebles, tenemos polos productivos textiles, metalúrgicos. Por eso yo digo que cuando nosotros decimos 1.300.000 empleos, no es un dato que largamos así porque sí. Tiene nombre, apellido, son cooperativas, son grupos de gestión asociados o son emprendedores. Y la verdad que son familias, son familias de la Argentina que se vinculan en este tejido social que producen y que construyen colectivamente. Según cifras que publica la OIT, se estima que el trabajo infantil afecta a 215 millones de niños en el mundo. Hablamos sobre esta problemática con Marcelo Castro Fox. Para la OIT, lo que se entiende por trabajo infantil es aquellos menores de 14 o 15 años, habla de las dos edades, el convenio 138, que es el que determina la edad mínima de ingreso al trabajo. En el caso de Argentina se establece una ley de 16 años, es decir, que va por encima de la ley que determina el convenio 138. Yo creo que es un mérito que hay que reconocer a nuestros legisladores. ¿Te imaginás qué podrían tener en común todos estos productos? Que en ellos podría haber trabajado un niño. Incluso empresas que jamás utilizarían mano de obra infantil pueden comprar insumos o materias primas a otros productores o fabricantes que sí lo hacen. Algunos de los productos que consumimos a diario pueden haber sido elaborados por niños. En la Argentina, son cada vez más las empresas comprometidas en la lucha contra el trabajo infantil, pero todavía queda un largo camino por recorrer, y vos también podés ayudar. Un niño que trabaja es un niño que no tiene tiempo libre para disfrutar y que se ve obligado a descuidar su educación. Es un niño al que se le obliga a ser adulto y a asumir responsabilidades para las que no está preparado. Para crear un mundo sin trabajo infantil, es necesario promover el acceso a una educación de calidad para todos los niños y niñas y crear trabajo decente para sus padres. Si usted desea obtener más información, contáctese con Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Más de 100 actores sociales componen en la Argentina una red vinculada a la práctica y promoción del trabajo decente. Sobre la creación y el valor de esta red hablamos con Nidia Ner, coordinadora de RSE y Trabajo Decente del Ministerio de Trabajo. En el año 2006 el Ministerio de Trabajo inició una campaña de promoción del trabajo decente y sentimos que el marco apropiado era la responsabilidad social empresaria. Por eso nos pareció que el cruce de esas dos nociones, que implican todas las cuestiones que antes, a las que antes me referí, todas las cuestiones de género, las cuestiones de trabajo registrado, sobre todo la inclusión de los jóvenes vulnerables en el mercado laboral como corresponde, políticas sociales
hacia la comunidad que contribuyan con las políticas públicas a través de un esquema de articulación público-privada que fomentamos fuertemente, dio como resultado la creación de una red de empresas que se llama Responsabilidad Social y Trabajo Decente, conformada por 100 actores sociales. Estos 100 actores sociales, en su mayoría empresas líderes, pero también cámaras, universidades, organizaciones no gubernamentales, conformaron una red en la que trabajamos en temas que tienen que ver con el trabajo decente, específicamente los que nos preocupan en nuestra agenda. La inclusión de jóvenes vulnerables para su capacitación e inclusión laboral en empleos de calidad, el cuidado de la cadena de valor de los proveedores, las pymes, de las empresas líderes para que regularicen como corresponde su situación y entiendan lo que es trabajo decente y los beneficios del trabajo decente, y un fantástico trabajo de negociación colectiva y diálogo social que hicimos incluyendo organizaciones sindicales en nuestro proyecto. La inequidad laboral, la violencia y la discriminación contra la mujer son temas recurrentes en la obra del Dr. Bernardo Klicksberg. Con él hablamos sobre estas problemáticas, especialmente en el contexto latinoamericano. Hemos dedicado todo un trabajo allí, lo llamamos exactamente así, ¿no? Mujeres, el mayor grupo discriminado del planeta, que son la mitad del planeta y siguen padeciendo de discriminaciones que no tienen, que casi da pena mencionarlas. ¿Cómo mencionar que se les pega a las mujeres? Que del 30 al 50% de las mujeres sufren de violencia doméstica o psicológica en América Latina, ¿no? ¿Cómo mencionar que los asesinatos de mujeres siguen? Sí. Hemos avanzado en lo político, en el mercado de trabajo, en la educación, en un montón de lugares. Pero ese sustrato de machismo primitivo que sigue permitiendo la violencia doméstica, que sigue permitiendo el maltrato, que sigue permitiendo que ganen menos las mujeres que los hombres a igual trabajo y a igual responsabilidad, este aura de impunidad a los delitos contra mujeres en ciertos sectores de la policía, de los que deberían cuidar, etcétera, todavía nos falta bastante. Y ahí hay que pelear desde los libros de la escuela primaria, desde cambiar los estereotipos de los libros de la escuela primaria, hasta las leyes, ¿no? Que tienen que ser muy claras. Hay países del mundo donde las leyes son discriminatorias, expresamente discriminatorias, como está sucediendo en el mundo árabe, etc. Hay que cambiar muchísimas cosas todavía. Seguimos con el último tramo de la exposición de la ministra Alicia Kirchner en la jornada sobre políticas sociales. Como dice la presidenta, la patria es el otro. La patria es el otro. Sos vos, soy yo, son los que están afuera, son los que están en el impenetrable, son los que están en algunas islas, como la de Apipé, por ejemplo, que alguna vez lo conté, no tenían luz pese a estar a 3 kilómetros de Yacyretá. Hoy la tienen y los chiquitos pudieron llegar, pudieron llegar sus computadoras, su Conectar Igualdad. Qué lindo que es esto, ¿no? Cuando soplen vientos, yo vengo de vientos que soplan mucho, pero soplan para transformar las realidades. Y esos vientos que vienen de afuera, que nos hagan tener memoria. ¿Qué pasó en el 2001? ¿Qué pasó en el 2002? ¿Qué está pasando en los países centrales? Nosotros, desde el Gobierno Nacional, estamos haciendo lo posible y lo imposible para que nuestra gente, para que la Argentina se siga desarrollando. Sigamos trabajando de esta manera y mejorada siempre, porque es fundamental tener en cuenta siempre
que en la Argentina la patria es el otro. Muchas gracias.